¿Cómo les va? Vamos a empezar a ver el eje 6, ya estamos finalizando, nos queda un eje más. Este es el que supongo más les interesará porque realmente es lo que, digamos, en cierta manera, el insumo de ustedes, ¿no? El músculo. Sabemos que la función común y principal en los músculos es convertir la energía potencial, es decir, la energía química, en energía mecánica o cinética. Y el metabolismo del músculo, estamos hablando de metabolismo energético del músculo, está orientado a generar ATP. Cada músculo, hay varios tipos de músculos, principalmente, bueno, sabemos que está el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el músculo liso. Y sabemos también que existen diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, cada músculo se distingue por el mecanismo de inicio de la contracción, por la velocidad de desarrollo de la fuerza, por la duración de la contracción, por la capacidad para adaptarse al entorno y por los sustratos que utiliza. El músculo representa un 40% de la masa corporal total, por lo tanto, la actividad muscular es uno de los principales determinantes del metabolismo global, tanto basal como activo. ¿Qué significa esto? Esto implica que de los sustratos, hidratos de carbono como la glucosa, de los aminoácidos, de los ácidos grasos que están en circulación, ¿sí? Una gran parte son utilizados por los músculos al representar un 40% de la masa corporal total. El músculo, en cierta manera, está determinando el metabolismo global. Así, ustedes saben que cuando existe, por ejemplo, un aumento de la glucosa en sangre, lo que se pide a las personas es que hagan bastante actividad física, es decir, que caminen, por ejemplo. Bueno, ¿esto para qué? Y para utilizar esa glucosa que está en circulación. Esto tiene que ver con esto que estamos diciendo acá, que la actividad muscular es uno de los principales determinantes del metabolismo global. ¿Cuáles son las funciones metabólicas del músculo esquelético, de este músculo que nos vamos a ocupar nosotros? Es fuente de calor y además regulación del flujo del combustible sistémico, ¿sí? Además, obviamente, bueno, de producir el movimiento, pero estamos hablando acá de funciones metabólicas. En cuanto a la regulación del flujo de combustible sistémico, lo hace mediante el aporte de aminoácidos para la gluconeogénesis hepática durante el ayuno. Y además la eliminación de glucosa y triglicéridos después de una comida. Por lo tanto, el músculo tiene un papel fundamental en la regulación del combustible sistémico y en regular el metabolismo. Tal es así que la pérdida de masa muscular dada en la vejez, en la sepsis, en el cáncer o en enfermedades debilitantes como el SIDA, por ejemplo, tiene un efecto importante en el metabolismo global. La actividad física
produce cambios en el metabolismo del músculo esquelético. Y esos cambios, ¿de qué dependen? Van a depender de la fuerza que se requiere en esa actividad y de la duración de la actividad. De acuerdo a esto, será el recurso energético que utilice la célula muscular para llevar a cabo esa actividad. Como lo hemos venido diciendo en la mayoría de las unidades, el ATP es la única fuente de energía del músculo. Y esa energía del ATP que está entre los enlaces ricos en energía, la transforma en energía, esa energía química la transforma en energía mecánica. El ATP es fuente de energía tanto para la contracción como para la relajación. Y su utilización se produce para llevar a cabo los cambios conformacionales en la estructura molecular del músculo, es decir, en lo que implica la longitud del sarcómero. Ustedes conocen bien, supongo que esto ya lo conocen sobre todo de fisiología, la estructura, bueno, es probable que también de anatomía y de biología, la estructura de las células o del tejido muscular, ¿sí? La energía del ATP se utiliza para formar y romper los puentes transversales durante la contracción de los sarcómeros. La hidrólisis se usa para, obviamente, la hidrólisis del ATP para impulsar el movimiento de los filamentos. Y además, el ATP se une a las cabezas de miosina y se hidroliza dando ADP y fósforo inorgánico mediante la actividad de la ATPasa del complejo de actomiosina. Se necesitan 3 ATPasas para la contracción muscular. La sodio-potasio ATPasa, la calcio ATPasa y la ATPasa del complejo de actomiosina o miosina ATPasa. Por lo tanto, un descenso en la disponibilidad de ATP o la inhibición de alguna de estas ATPasas va a hacer que disminuya la fuerza muscular. Fíjense que las reservas de ATP en la célula muscular son muy pequeñísimas, 5 por 10 a la menos 6 mol por gramo, es decir, 0,0006, ¿sí? Son 5 ceros, 0, y 5 ceros antes que el 5. Esto es muy pequeña la cantidad de ATP. Una característica que tiene esta concentración intracelular de ATP es que no cambia demasiado durante el ejercicio, ya que existe una rápida resíntesis del mismo y ya vamos a ver cuáles son, digamos, las vías a través de las cuales se obtiene y se resintetiza el ATP. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la energía liberada en la célula muscular por la hidrólisis del ATP varía con las condiciones de temperatura y de pH. Por lo tanto, repetimos, el músculo está orientado a proveer o a proveerse de ATP para llevar a cabo su actividad. Del total de ATP consumido en reposo por el organismo en general, el 30% es utilizado por el músculo y en un ejercicio intenso puede llegar al 90%. Ahora, como podemos ver acá, el músculo tiene una discontinuidad en su acción, es decir, puede pasar
de reposo a actividad, y esa actividad puede tener diferentes grados, ¿tá? Entonces, no solo es el músculo quien, digamos, eh, tiene que proveerse él del ATP suficiente, pero, y no solo él es el que, digamos, produce esta actividad de movimiento, sino que también debe existir una correlación metabólica con otros órganos. Por ejemplo, el corazón, el sistema respiratorio. El corazón, ante un aumento de la actividad, empieza a latir más rápido, a enviar con, digamos, la sangre comienza a circular más rápido, el sistema respiratorio aumenta el aporte de oxígeno y de sustratos a los músculos, el tejido hepático empieza el proceso de glucógenolisis, por ejemplo, para aportar glucosa. El tejido adiposo empieza con la lipólisis para aportar ácidos grasos, es decir, que los distintos órganos van a aportar para el músculo. Existen una interrelación, esto ya lo hemos estado viendo, entre los diferentes órganos. Tal es así que existen modificaciones coordinadas en todo el organismo ante el ejercicio. Hay adaptaciones metabólicas, adaptaciones circulatorias, adaptaciones cardíacas, adaptaciones respiratorias, adaptaciones en la sangre y adaptaciones en el medio interno. Nosotros simplemente lo que vamos a ver en esta unidad, cuáles son las adaptaciones metabólicas del músculo ante diferentes actividades. Para ello tenemos que saber que existen distintos tipos de fibras y existen también distintas formas de clasificar a estas fibras. Según sus propiedades fisiológicas, contráctiles, es decir, según la capacidad de contraerse, en rápidas y lentas. Es una clasificación. Según el tipo de metabolismo, se pueden clasificar en oxidativo y glucolítico. La clasificación que nosotros vamos a tomar en este caso es aquella que las divide en tipo 1 y tipo 2, que esta clasificación es una simplificación de aquella que las divide en tipo 1 de contracción lenta, tipo 2A de contracción rápida, oxidativa, y tipo 2B de contracción rápida, glucolítica. Vamos a ver nosotros las tipo 1 de contracción lenta, oxidativa, y las tipo 2 de contracción rápida, glucolítica. La proporción del tipo de fibra, ¿de qué va a depender? De la función del músculo, si participa o no, por ejemplo, en una contracción sostenida, como podría ser el hecho del mantenimiento de la postura corporal, y también con el entrenamiento, porque, por ejemplo, en ciertos músculos de las piernas, en atletas para maratones, el número de fibras tipo 1 aumenta, mientras que en los corredores de velocidad aumentan las tipo 2 a medida que se va produciendo el entrenamiento. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre la tipo 1 y la tipo 2. Dijimos que la tipo 1 eran las de contracción lenta de tipo oxidativa y la de tipo 2 de contracción rápida glucolítica. En cuanto a la ATPasa, la concentración es baja en las de tipo 1, en las de tipo 2 alta.
La utilización de energía en las de tipo 1 es baja, mientras que en las de tipo 2, la de contracción rápida glucolítica, es alta la utilización de energía. Las de contracción lenta, tenemos muchas mitocondrias y bueno, ¿esto por qué ocurre? Porque son de tipo oxidativo y recordemos que las oxidaciones biológicas, el ciclo de Krebs, se produce en las mitocondrias. En las de tipo 2 hay menor cantidad de mitocondrias, son pocas. Las de tipo 1, su color es rojo. ¿Por qué? Porque están muy irrigadas, necesitan mucho aporte de oxígeno. Las de tipo 2 es de color blanco. En cuanto a la mioglobina, las de contracción lenta tienen mioglobina, las de contracción rápida no tienen mioglobina. En cuanto al índice de contracción, en la de contracción lenta es lento el índice de contracción y en las de rápida el índice es rápido. Y la duración de la contracción, en las de contracción lenta es prolongada y en la de contracción rápida es breve. Seguramente ustedes conocen bastante mejor en relación a las diferencias entre los distintos tipos de fibras musculares. ¿Cuáles son los sustratos energéticos del músculo en reposo? Bueno, en reposo sabemos que el músculo recibe recibe con la sangre glucosa, recibe ácidos grasos libres que están unidos a albúmina y esos ácidos grasos libres provienen de la hidrólisis de los triglicéridos en el tejido adiposo, básicamente, y también recibe con la sangre cuerpos cetónicos. Esos sustratos se oxidan para satisfacer los requerimientos energéticos basales, que son los requerimientos energéticos en reposo, y formar la reserva de ATP y fosfocreatina. Ya en algún momento mencionamos que la fosfocreatina es un compuesto capaz de aportar fosfato para la síntesis de ATP. Lo vimos esto en la unidad 2 cuando vimos compuestos ricos en energía. La glucosa sabemos que se almacena como glucógeno en el hígado, que hasta un 1% del peso total del músculo es glucógeno. Y que algo de los ácidos grasos se depositan o se acumulan bajo la forma, en realidad no es que se acumulen, se hace la síntesis de triglicéridos, es decir, se estirifican con glicerol para formar triacilglicéridos. ¿Cuáles son las vías metabólicas? Bueno, dijimos que en la sangre tenemos los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y la glucosa. Si nosotros observamos, estas son las flechas que llegan, es decir, los sustratos que son tomados por el músculo, por la célula muscular. Esos ácidos grasos, ¿qué procesos sufrían? La beta oxidación. En esa beta oxidación se producía NAD y FAD que iban a la cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa y producen ATP. Los cuerpos cetónicos, en el músculo estaba la tioforasa, entonces eran capaces de utilizar los cuerpos cetónicos para producir acetilcoenzima A, que esa acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Y se produce el NAD, el FAT, también luego fosforilación oxidativa, ATP con la producción, recordemos, de dióxido de carbono en el ciclo de Krebs
y agua cuando se produce el transporte de electrones. La glucosa ingresaba a la célula. Recordemos que para poder ingresar al músculo necesita de transportadores, los GLUT4, que eran sensibles al aumento de calcio y también a la insulina. Esta glucosa que ingresa luego a través de estos transportadores por una exoquinasa pasaba a glucosa 6-fosfato. Si está en exceso, si no hay requerimientos energéticos, esa glucosa se acumula como glucógeno y si no, directamente por glucólisis digamos, produce piruvato y por la piruvato deshidrogenasa acetilcoenzima A. Ahora, podía ocurrir que se estuviese en una anaerobiosis, en ese caso, por la lactato deshidrogenasa, el piruvato es transformado, es reducido a lactato. ¿Cuál era la importancia de este piruvato y lactato en el músculo? El lactato, recordemos que se liberaba a la sangre y de allí era tomado por el hígado para transformarlo en piruvato y por gluconeogénesis producir glucosa, es decir, que después regresa como glucosa al músculo. Y el piruvato, por transaminación, ¿sí? Transaminaba con glutamato, da alfa-cetoglutarato, el glutamato va a dar alfa-cetoglutarato y el piruvato va a dar alanina. Esta alanina, ¿cuál era la importancia? Recordemos el ciclo de la glucosa-alanina. También se libera hacia la circulación general. Recordemos que también la alanina era una manera de transporte de nitrógeno y llega al hígado y a partir de esa alanina nuevamente transamina, produce piruvato y ese piruvato sirve para la gluconeogénesis. Además, recordemos que los aminoácidos de cadena ramificada producían alfa-cetoácidos y estos alfa-cetoácidos ingresaban bajo la forma de los distintos intermediarios del ciclo de Krebs y por lo tanto pueden finalmente ir a producir ATP. Y por último, la creatina fosfato, ¿sí? Que es capaz de ceder al ADP un fósforo para formar ATP y a su vez la creatina tomando un grupo fosfato del ATP transformarse en creatina fosfato. ¿Cuáles son las fuentes de ATP en el músculo? En el músculo, el fosfato de creatina, la glucólisis anaerobia, usando glucosa sanguínea o glucógeno muscular, y la fosforilación oxidativa, proveniente de la glucosa, de los ácidos grasos, y también vamos a decir que algo de los aminoácidos. Y otra fuente es a partir de dos moléculas de ADP en una reacción catalizada por la adenilquinasa o también llamada adenilcinasa. Entonces, una fuente importante de ATP en el músculo, dijimos, es el fosfato de creatina. Por la creatina fosfatasa, esa creatina fosforila
el ADP para dar ATP. Si nosotros, si ustedes recuerdan de la unidad 2, nuevamente lo repito, el fosfato de creatina tenía un delta G negativo mucho mayor que el ATP, es decir, que esta creatina esta fosfato de creatina o creatina fosfato puede ceder el grupo fosfato al ADP para formar ATP. A su vez, también a partir del ATP se puede formar el fosfato de creatina. El glucógeno que está almacenado en el músculo por la glucogenólisis producía glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato podía seguir la vía anaerobia, producir y producir lactato en forma anaerobia, pero a su vez nosotros sabemos que en la glucólisis se producen 2 ATP, ¿sí? Entonces en este caso sería esta glucólisis anaerobia, lo que estamos considerando serían los ATP producidos por la glucosa, la glucólisis, cuando ésta termina en lactato. Pero a su vez también, esto dependiendo de las condiciones, ya sea de mayor o menor aporte de oxígeno, esta glucosa podía seguir la glucólisis de tipo aerobia y finalmente, digamos, producir por un lado NAD, producir el piruvato que entra al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente con la fosforilación oxidativa obtener ATP. Esa fosforilación oxidativa puede ser por los ácidos grasos, ¿no es cierto?, que ingresan al ciclo de Krebs, producen NAD, producen FAT, lo mismo la glucosa acá que produce NAD, y en el ciclo de Krebs la glucosa también, cuando ingresa como acetilcoenzima A, igual que los ácidos grasos, todos ingresan como acetilcoenzima A, recordemos, allí se producía NAD, FAT, iba a la cadena de transporte de electrones y finalmente fosforilación oxidativa. Esa fosforilación oxidativa nos va a dar una gran cantidad de ATP. Ese ATP, ¿para qué es utilizado? Para la contracción muscular, la ATPasa de miosina, digamos, en ese proceso, el ATP va a hidrolizarse durante la contracción muscular y va a producir ADP más fósforo inorgánico. Este ADP o el ADP en presencia de otro ADP y mediante la adenilquinasa producen AMP y ATP. Entonces tenemos acá todas las fuentes de ATP. El fosfato de creatina, la glucólisis anaerobia, donde la glucosa llega solo a lactato, pero ahí hay algo de producción de ATP. La fosforilación oxidativa de la glucosa, esto era procesos anaerobios, aerobios, de los ácidos grasos e inclusive de los esqueletos carbonados de los aminoácidos, y la otra forma es por la condensación de dos ADP con liberación de ATP y AMP. Recordemos que la glucosa ingresaba a la célula por los GLUT4, esto ya lo dijimos, en presencia de insulina y la elevación de la concentración de calcio. Y por otro lado, las fibras musculares de tipo 1, la contracción de fosfocreatina es ligeramente más baja. Recordemos que las tipo 1 eran las lentas, ¿sí?
entonces la concentración de fosfocreatina es ligeramente más baja que en las de tipo 2, entre un 15 a un 20%. ¿Dónde se produce la creatina? La creatina se produce en el hígado y utiliza 3 aminoácidos para su síntesis. La arginina, que se producía en el riñón en el ciclo de la urea, la glicina y la metionina, que se produce en el hígado. Todos estos compuestos, bueno, la arginina llega a través de la sangre, llega al hígado y en el hígado se produce la síntesis de creatina. No, digamos, no importa ver todo el proceso de síntesis, sino, bueno, saber que son estos 3 aminoácidos los que intervienen y que se produce en el hígado. Esta creatina es liberada a la circulación, llegando al músculo esqueleto, al miocardio y al cerebro. Una vez que está en el músculo, la creatina, por la fosfocreatina quinasa, y en presencia de ATP, se produce la fosfocreatina. Pero esa fosfocreatina es bastante inestable. Sobre todo después que esa creatina libera el grupo fosfato, ¿sí?, para producir ATP. Se cicla en forma irreversible y se transforma en un compuesto denominado creatinina. Esa creatinina se libera a la circulación y se elimina por el riñón. La importancia que tiene la creatinina es que sirve para evaluar el funcionamiento renal a través de lo que se llama el clearance o aclaramiento de la creatinina. La fosfocreatina es la reserva energética en el músculo durante periodos breves de actividad contráctil intensa. La concentración en la célula es de 3 a 5 veces la del ATP y experimenta un marcado descenso durante el ejercicio. ¿Qué situaciones debe atender el músculo en actividad? Básicamente pueden ser ejercicios muy intensos y breves con un trabajo máximo no mayor de 3 minutos. En este tipo de ejercicios, la provisión de oxígeno y combustibles de sangre y la fosforilación oxidativa no alcanzan para mantener el consumo de ATP. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que se utilizan las reservas de glucógeno propias del músculo y hay una producción anaeróbica de ATP. Un ejemplo de este tipo de ejercicio sería la carrera de 100 a 200 metros llano. En cambio, hay otro tipo de ejercicio, que es el ejercicio submáximo, que se mantiene durante horas, y en estas el ATP se genera aeróbicamente y hay un aprovechamiento eficiente del combustible. Un ejemplo sería la maratón de 42 kilómetros. Ahora, tenemos que tener en cuenta que los términos aerobio y anaerobio son relativos. ¿Qué implica esto? Que podemos estar en una, digamos, en una maratón y siempre, seguramente, o en procesos aeróbicos, y siempre puede haber un aporte de, digamos, los procesos anaeróbicos y también a la inversa. Es decir, no existe el aerobio absoluto y el anaerobio absoluto, sino que
hablamos de cuál sistema predomina más que uno sobre el otro. A ver, vamos a ver entonces cómo utiliza el ATP en el tiempo, digamos, el músculo. Nosotros vemos acá el porcentaje de ATP y en relación al tiempo. ATP y fosfato de creatina, estos se llaman el sistema de fosfágenos. Este sistema de fosfágenos, si nosotros vemos acá, el 1 es el ATP que la célula muscular cuenta, más el fosfato de creatina que cuenta, que ya lo posee, y vemos que rápidamente decaen digamos, tanto el ATP como el fosfato de creatina. Esto ante un ejercicio, ¿no? En cuanto a los sistemas aerobios, es decir, la glucólisis aerobia y lo que sería también la beta oxidación, va aumentando con el tiempo, ¿sí? Y después de unos 3-4 minutos ya nos puede aportar suficiente cantidad de ATP. Cuando ya el ATP aportado por el mismo ATP que estaba en el músculo y la fosfocreatina ya han desaparecido, se ha terminado esa reserva, digamos. Y en relación a la glucólisis anaerobia, que sería la tercera, vemos que entre 1 y 2 minutos, ahí tenemos el máximo de aporte de ATP a través de la glucólisis anaerobia. Vamos a ver en un estudio que se hizo en cuanto a los cambios de los recursos energéticos del músculo en funcionamiento. Estos corresponden a concentraciones de los distintos metabolitos, ATP, creatina fosfato, creatina, lactato y glucógeno, que son los metabolitos energéticos, y está realizado en un músculo de la pierna humana durante un ejercicio en bicicleta. Se parte de descansado, se mide cada uno de estos metabolitos a los 3 y a los 8 minutos. Hay que tener en cuenta que los ejercicios se realizaron durante el ejercicio isquémico, es decir, que esto exacerba o aumenta, digamos así, la disminución de la concentración de ATP, es decir, hay con poco aporte de oxígeno. Entonces veamos, en reposo o descansando, 27 milimol por kilo de peso seco de ATP. A los 3 minutos está en 26 y a los 8 minutos en 19. Como vemos, no ha habido una variación excesiva, y lo habíamos dicho, que la cantidad de ATP permanece relativamente, digamos así, constante, es decir, que no varía demasiado durante el ejercicio. Veamos qué ocurre con la creatina fosfato en el descansando. 78 milimoles, a los 3 minutos decae a 27. Esto sería por lo menos una tercera parte, casi, una tercera parte, sí. Y a los 8 minutos ya vemos que hay algo de recuperación
de este sistema, nuevamente sintetizando o digamos, tomando creatina de la sangre y fosforilándola, hay un aumento. La creatina, descansando 37, a los 3 minutos, fíjense, 88, esto implica que está ingresando a la célula creatina, y a los 8 minutos, 115. El lactato, en descanso, 5,5 milimoles, y pasa a los 3 minutos a 8. Recordemos, si nos recordemos de la gráfica anterior, entre los 1 y 3 minutos, la glucólisis anaerobia era máxima, y la glucólisis anaerobia, ¿qué es lo que nos produce? Lactato. Y a los 8 minutos, ese lactato, bueno, se está midiendo esto en músculo, recuerden eso. Y a los 8 minutos, 13. En cambio, el glucógeno, teníamos una reserva de 408 milimoles por kilo de peso seco. A los 3 minutos ya se está hidrolizando, disminuye a 350, y a los 8 minutos a 282 milimoles por kilo de peso. Estos experimentos, bueno, lo que es interesante que observen la rápida disminución, ¿no es cierto?, de la creatina, de 78 a 27, y el aumento del lactato por la glucólisis anaerobia. Bien, y hasta acá llegamos con esta parte.